Berkovich, bienvenido a la mañana.1 Stream. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, recién yo contaba, Pablo, al aire, digo que seguimos en esta lógica de economía dual y hemos entrado casi en una etapa de serrucho en la economía, por lo que adelanta Ferreres de que el EMAE va a ser cero interanual este mes, el mes de abril, y con una baja desestacionalizada, o sea, hemos caído con respecto a marzo. ¿Qué estás viendo vos con respecto a esta idea de la economía dual y la incapacidad o capacidad, porque tal vez vamos a decir otra cosa, de la Argentina de crecer dentro de este marco del gobierno de Javier Milei? Mira, hay algo que me sorprendió muchísimo el fin de semana, que salió un informe, bueno, el informe de siempre del Fondo Monetario Internacional, y en ese informe del Fondo Monetario Internacional que hace sobre la Argentina, lo que advierte en ese informe es que a los sectores a los que les está yendo bien, le hace algo de intermediación financiera, ya por las moras de los préstamos que toman los argentinos, pero esos sectores, el agro, la energía, la minería, que están creciendo en la Argentina, son los que menos generan empleo. Dio a conocer el INDEC por otra parte, hace unos días también, cómo vienen perdiendo los salarios, tanto privados como públicos, como informales, están perdiendo también los salarios. Es decir, que se está destruyendo empleo, los salarios están a la baja, el poder adquisitivo de los salarios es realmente muy, muy bajo, y mientras tanto hay algunos sectores de la economía que crecen. Exactamente. Yo creo que hay algo ahí a lo que hay que prestarle atención indefectiblemente, porque ya me cuesta a mí muchísimo encontrar ganadores argentinos de este modelo. Vos podías criticar mucho al macrismo, podías estar de acuerdo, podías estar en desacuerdo, pero podías identificar cuáles eran los argentinos, los pocos argentinos que estaban ganando con ese modelo, sobre todo antes del 2019. Exactamente. Los grandes empresarios argentinos estaban ganando en el modelo macrista. Bueno, ahora ni siquiera, ahora los grandes empresarios, bueno, fíjate lo que pasó con Fate, ¿no? Lo que pasó con Madanes, para que Madanes, de vuelta, Javier Madanes Quintanilla, se queje del modelo económico, tenga que cerrar una fábrica que estuvo decenas de años viviendo, creciendo con diferentes gobiernos en la Argentina. 60 Bueno, años, sí. hay algo, por eso, hay algo que a lo que hay que prestarle muchísima atención. Hay personas que están disfrutando y siendo beneficiadas con este modelo, pero son todos grupos económicos extranjeros. Estamos conversando con Pablo Berkovich. Anunciaron, sacaron a la calle hace poquito junto a Nahuel Sosa un libro que se llama Planificación o Dependencia, el desarrollo nacional de la calle al palacio. Obviamente el libro tiene una parte de análisis alrededor de lo que está pasando con Javier Milei, pero lo que me parece interesante de la propuesta del libro, me parece que gira alrededor de la cuestión de qué pasó o qué pasa en general en los gobiernos, si se quiere, populares, nacional populares, justicialistas, en el amplio campo, eh, de cierta incapacidad de planificar y de crear un horizonte conjunto de hacia dónde queremos ir. Y me parece que también lo que ustedes plantean con buen criterio es una idea de planificación democrática, que no sea no solo tecnocrática, sino que interpele y busque a la militancia y a la sociedad, ¿no? ¿Qué pensaron cuando escribieron este libro y qué claves creen que tienen que tener esta lógica planificación o dependencia? Bueno, primero queríamos cambiar el tono de la conversación en estos últimos 2 años y más, te diría que tanto en el país como afuera estábamos viendo un montón de publicaciones
libros, de notas, de artículos que estaban hablando de cómo surgieron las nuevas derechas, diagnosticando lo que estaba sucediendo en el mundo con esas nuevas derechas, cómo surgieron las nuevas derechas en el mundo, cómo surgió la nueva derecha en Argentina, si es fascismo, si no es fascismo, digo, nos volvimos en estos últimos 2 años, te diría un poco más si hablamos del ámbito internacional, nos volvimos derechólogos, ¿no? Hablamos un montón de eso, Son del momentos, son diagnóstico. situaciones. En un momento era Bueno, la clarinología, no sé si te acordás. exactamente. Bueno, nos volvimos derechólogos. Yo leí un montón de estas publicaciones, digo, y me sirvieron muchísimo para pensar con Nahuel este libro. Por supuesto que son publicaciones valiosas, de autores valiosos que defendemos, pero nos pareció que era el momento, después de 2 años y pico de gobierno de Javier Milei, de cambiar el tono de la conversación, salir de la denuncia, salir del diagnóstico y pasar a la acción. Y pasar a la acción para nosotros tenía que ver justamente con algo que, como vos bien decías, falta en la Argentina, si bien tenemos una tradición bastante fuerte en materia de planificación, últimamente sentimos que la grieta, por un lado, que bueno, nos impide y nos impidió pensar durante mucho tiempo, porque teníamos que pensar exactamente lo mismo que el que teníamos al lado y exactamente lo opuesto al que de lo que teníamos enfrente. Y nos volvimos, ¿no? Todos más, como se dice, cabeza de termo, no te sale nada, no te entra nada. La tecnología y las redes y las plataformas no ayudan porque lo que sucede ahí es que los algoritmos hacen que a mí me llegue una información que piense más o menos parecido a lo que yo pienso. Al que piensa absolutamente diferente le va a llegar la información del que piensa más o menos parecido a él. O sea que no hay ningún tipo de punto de contacto. Entonces, esas islas, esos islotes, a veces son peligrosos. Sumado a esto, el tema también que genera pereza intelectual, que es el de la unidad, ¿no? La unidad también nos genera pereza intelectual porque, bueno, todos tenemos que pensar exactamente lo mismo. Si hay algún tipo de disidencia, ya se escucha la palabra traición, ya se escucha la palabra de para quién estás jugando. Entonces, bueno, esos conceptos, el de grieta y el de unidad, son de alguna manera primos y tienen muchísimo que ver con esto de la pereza intelectual. Exactamente. Quiero llevarte a algo que está planteado en el libro, pero me parece que por tu expertise y por tu recorrido, vos fuiste subsecretario PYME de la Nación, tiene que ver con la idea de la industrialización o la creación de valor agregado en los recursos extractivos, la minería, el gas, la agroindustria, digamos. No, nosotros somos el principal exportador de aceite de soja del mundo, pero sí digamos, un eslabón importante. Vos que trabajaste con pymes, con muchísimas pymes de la Argentina, ¿crees que es viable este modelo donde nosotros nos integremos industrialmente a través de las cadenas de valor extractivas, por poner un concepto? No soy no tan amigo del concepto de extractivo, pero lo podemos No, discutir. pero no, es que si nosotros logramos hacer grandes cadenas de valor, si nosotros logramos que esos recursos naturales puedan integrarse justamente con los recursos industriales que tenemos nosotros, porque tenemos una matriz productiva diversificada, potente, federal, presente en todo el territorio nacional, que por supuesto nosotros somos industrialistas porque la industria paga 42% mejores salarios que la media, porque si contamos la agroindustria es el 50% de las exportaciones argentinas, porque el 60% de la inversión en investigación y desarrollo lo generan empresas industriales, no, por todo eso somos industrialistas. Si nosotros logramos generar una hermandad entre los recursos naturales y las cadenas industriales que tenemos nosotros, ahí eso deja de ser extractivista, porque el extractivismo es exactamente lo que está pasando ahora. Viene un gran grupo económico, se mete con nuestros recursos naturales, con el RIGI o con el super RIGI que están generando ahora, que por supuesto yo soy partidario de que tenemos que tener regímenes de inversión especiales para las grandes
inversiones, pero lo cierto es que no podemos regalar tanto. Nadie le pidió tanto a Milei como lo que sucede en el RIGI. Si nosotros tuviésemos un régimen de inversiones, pero que genera un encadenamiento productivo con nuestras industrias, con nuestras empresas, con nuestras pymes industriales, bueno, ahí ya no hay extractivismo, porque algo queda acá. El extractivismo es justamente lo que está pasando ahora, se llevan absolutamente todo y no dejan absolutamente nada, ¿no? Yo soy partidario también de pensar que no es que hay un sector que nos va a salvar, viste que hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo, siempre hay algún sector que te va a salvar. Bueno, la soja nos va a salvar. Bueno, vaca muerta nos va a salvar. Bueno, la energía nos va a salvar. Bueno, la minería nos va a salvar. Bueno, basta, no te va a salvar nada. Lo que te va a salvar es una planificación integral de poder salir justamente de estas dicotomías. No tenemos que elegir ni entre industria o campo, ni entre recursos naturales e industria. Ningún país lo hace, no sucede eso. Lo que sí tenemos que diferenciar es aquellos países que activamente explotan sus recursos naturales de una manera extractiva, regalándoselo casi a grupos económicos, generando algún beneficiario acá que únicamente se dedica a hacer negocios con ellos, o aquellos países que explotan sus recursos naturales, pero lo hacen justamente beneficiando a su industria, haciendo cadenas de valor para esos sectores industriales, generando fondos, como lo hace Noruega, por ejemplo, que tiene gas como nosotros, pero lo que hace es generar un fondo en donde es un fondo primero anticíclico, pero además un fondo que genera y promueve industrias en su país. Entonces, bueno, tenemos que hacer política industrial, y la política industrial que está de moda encima en el país, que no solamente Estados Unidos, En el país China, no, Europa, justo en el país sino no, que... pero digo, justo en ¿Cómo? el, no digo que justo en el país, acá no tenemos justo una idea de política industrial. En todo el mundo están alrededor de la modificación de las políticas Es que por industriales. eso está de moda la política industrial, está de moda la política industrial en el mundo, pero en Argentina no. Nosotros vamos a contramano. Nosotros adoramos a Trump, o sea, Milei adora a Trump y lo hace política de Estado, entonces el Estado argentino adora a Trump, pero acá se hace exactamente todo lo contrario. ¿Quiénes son los líderes de la política industrial hoy en día? Estados Unidos, China y Europa. Y Brasil, Líderes en política industrial. y Brasil. Ayer estaba Brasil, Lula bueno, inaugurando una línea Brasil lanzó. de crédito en el BANADES, de nuevo, en el Banco Nacional de No, pero Desarrollo Brasil Brasilero. lanzó el plan Nova Industria, por Nueva eso te decía industria. que no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos y no solamente en China, sino que te iba a nombrar a Brasil, te iba a nombrar a algunos otros países latinoamericanos, lo que creció Colombia, lo que creció México en estos últimos años con respecto a algunos sectores industriales. Nada, hay política industrial en todo el mundo. De hecho, a Exactamente. ver, la gran puja, las grandes guerras, las grandes tensiones a nivel internacional que estamos viendo ahora son justamente para ver qué empleos cuidamos en cada país. Estados Unidos lo que quiso hacer con toda esta movida del reshoring, desde la primera vez que gana Trump en Estados Unidos, es defender la industria estadounidense como una medida geopolítica, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, que nosotros estemos yendo totalmente a contramano, y de vuelta que ni siquiera ningún argentino, por más de que, de vuelta, obviamente que yo no quiero que ganen únicamente los grandes grupos económicos argentinos, pero ahora no está pasando ni siquiera eso. Los Sí, de grandes hecho, digamos, empresarios argentinos no están ganando. en el macrismo pasó eso, que ganaron durante un buen tiempo hasta que pasaron cosas, diría el expresidente Mauricio Sí, Macri. Ahora es como una constante exactamente. más de que no levantan cabeza, salvo algunos sectores muy particulares. Te quiero preguntar la última, Pablo, alrededor de esto, que está en el libro, pero lo quiero retomar, digo, me parece a partir de tu rol o rol como ex funcionario. Ustedes hablan del Estado inteligente. Yo pienso que en el gobierno de Alberto Fernández, con todas las complejidades que tuvo, se crearon más de 120.000 empleos industriales, saliendo de la de las dos pandemias, la macrista y la pandemia del COVID-19. ¿Qué herramientas crees específicamente que tienen que tener un Estado inteligente para promover el agregado de valor?
Mira, el libro lo que marca constantemente, y de hecho desde el subtítulo, o sea, el libro se llama Planificación o Dependencia, de la calle al palacio, el desarrollo nacional de la calle al palacio. Nosotros lo que marcamos durante todo el libro, a ver, contamos los planes que hubo desde San Martín, desde Belgrano, los planes de Roca, los planes de Sarmiento, los planes del peronismo, por supuesto, los planes quinquenales, nos obsesionamos con cómo se conformó y cómo se empezó a conformar justamente el segundo plan quinquenal, en donde Perón le pide al pueblo que le mande cartas, recibe 20.000 cartas del pueblo con ideas maravillosas de todo el país y de toda índole, esas propuestas, las contesta todas. A partir de eso justamente se empieza a generar un entramado de planificación en donde el pueblo es parte, y justamente va en línea de esto que te estoy planteando, que es de la calle al palacio. Nosotros no queremos, el libro no es un plan de gobierno para nada, no es solamente el qué, no es solamente el para qué, no es solamente eso, el cómo, sino es el con quién, ¿no? Y el con quién es muy importante en una planificación, no solamente por el contenido, sino que cuando el pueblo es parte de esa planificación, se hace parte de la implementación y del control de esa planificación, del control político también de esa planificación, que es justamente parte de lo que le faltó al gobierno anterior. En el gobierno anterior, una crisis política absolutamente autoinfligida, en donde había grandes recursos técnicos, en donde, bueno, nosotros de hecho fuimos muy respetados por las cámaras empresariales, por las industrias, por las empresas. Yo ahora estoy en el sector privado, hace 20 años que trabajo con las pymes industriales y tenemos trayectorias de laburo, digo, con esos sectores empresariales, industriales. Que estemos en el sector público, estemos en el sector privado, vamos a seguir trabajando porque creemos en esto, creemos en la industria, pero sí hubo una gran crisis política autoinfligida en donde faltó conexión con esas instituciones intermedias. A ver, el peronismo nosotros llamamos a la comunidad organizada o las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es un contacto muchísimo más fluido con esas cámaras empresariales, que esas cámaras empresariales tengan mucho más formación, que esos empresarios nacionales tengan realmente una vocación de transformación nacional, que no sean solamente empresarios que quieran ganar dinero para sus unidades productivas, sino que también tengan, como se tuvo en algún momento, acordate de Helbar, ¿no? Una serie de empresarios nacionales que piensen en el desarrollo del país. Yo creo que eso pasa no solamente en la industria, sino en todo. Digo, nosotros tenemos que planificar y planificar con esas organizaciones libres del pueblo, con esas instituciones intermedias. Acá los clubes son importantes, las iglesias son importantes, los partidos políticos son importantes, las cámaras empresariales, las federaciones, digo, todo entramado social que encima trasciende gobiernos, que gane quien gane, eso continúa, eso sigue. Eso es lo que tenemos que generar en la Argentina, más institucionalidad. Pablito, te hago la última, muy corta. ¿Vos ves ánimo, voluntad, espíritu para construir este conjunto? ¿Lo lees, lo ves? ¿Qué pensás? Cortita. Sí, claro, por supuesto. Yo veo hambre de transformación, de cambiar las cosas. Primero porque también, claro, veo hambre en los argentinos, en las argentinas. Empiezo a ver justamente que hay muchísimo desencanto, hay ya una comprensión de que este gobierno lo que vino a prometer no lo está cumpliendo, primero por una cuestión de falta total de transparencia, por los hechos de corrupción que salieron, pero esos hechos de corrupción que salieron y que tuvieron y tienen tanto revuelo realmente porque la gente no llega a fin de mes, porque la gente está trabajando 15 horas por día, porque la gente lo que está viendo es que no le alcanza el mango, que este crecimiento que festeja Caputo en redes no se traduce en una mejor calidad de vida. Y ojo, si nosotros la comparamos, acabamos de vivir un nuevo aniversario de
el triunfo, la asunción en realidad de Néstor Kirchner, y nosotros nos acordamos o vemos los números del 2003, del 2004, del 2005, y realmente el poder adquisitivo de los salarios no era excelente, pero era cada vez mejor, ¿no? Ujú. Nadie te prometía que tenías que estar cada vez peor para dentro de 20 años estar cada vez mejor, No, no no. se prometía, se No estabas hacía. no estabas bárbaro, no estabas bárbaro, pero estabas todos los días un poquito mejor y todos los años un poquito mejor. Eso es lo que sucedió desde el 2003 al 2011, 2012, donde empieza a estancarse la economía, pero siguió pasando hasta el 2017 aproximadamente, mediados de 2017, en donde Macri la termina de chocar, va al Fondo Monetario Internacional, se endeuda. Bueno, hasta ahí nosotros tuvimos años en donde la Argentina estaba siempre, todos los días, un poquito mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que conectar con las necesidades concretas, no tenemos que decir esto de, no, acordate el balotaje de Massa diciendo vienen por tus derechos, y los trabajadores se miraban y decían, ¿qué derechos? Y eso es justamente por una desconexión total que hay hace mucho tiempo entre la clase política y los que trabajamos todos los días. ¿Qué pasa, no? Cuando hay una desconexión, cuando hay una repetición de consignas, el lawfare, ¿no? Cuando hay una repetición de consignas vacías, con títulos vacíos, que no representan a nadie, que no conectan con ningún tipo de necesidad concreta del trabajador, de la trabajadora a pie, bueno, hay una desconexión también de ese votante asiduo del peronismo, de los movimientos populares, bueno, y termina pasando lo que pasó. Exactamente. Pablo Berkovich, autor de Economista, ex subsecretario de PYME de la Nación, Planificación o Dependencia, el Desarrollo Nacional de la Calle al Palacio, editado por Futurock, conjunto entre Pablo y otro amigo que es Nahuel Sosa. Pablo, muchísimas gracias, estamos al habla. A ustedes, abrazos. Seguimos nosotros ahora en la mañana de Punto Uno.